Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la biografía de Felipe I de Hesse. Él fue margrave, además fue uno de los mayores defensores de la Reforma Protestante en Alemania, que en ese momento era conocido todavía como el Sacro Imperio Romano Germánico. Felipe, conocido bajo el apodo del Magnánimo, aunque también es recordado por haber cometido bigamia, al estar casado con dos mujeres al mismo tiempo, siendo su segundo matrimonio una unión morganático. Debido a todo esto también fue uno de los hombres más polémicos de su tiempo. Por último, Felipe también es conocido por ser otro antepasado más de los actuales monarcas, siendo antepasado de múltiples monarcas actuales, como Felipe VI de España, Carlos III de Reino Unido y Margarita II de Dinamarca, entre muchísimos otros. Sin más demora, disfruta de su biografía. Felipe de Hesse nació el 13 de noviembre de 1504, en el castillo de Marburgo, en el landgraviato de Hesse, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente Alemania. Era hijo del landgrave Guillermo II de Hesse y de su segunda esposa, Ana de Mecklemburgo-Schwerin. Felipe descendía de múltiples casas reales alemanas, siendo descendiente de condes, electores y duques como las familias de Sajonia, Mecklemburgo, el Palatinado, entre otras familias, además que descendía de las familias Saboya y de algunos reyes y emperadores, siendo por ejemplo uno de estos el emperador Luis IV del Sacro Imperio Romano Germánico. Felipe tenía dos hermanas mayores, siendo estas Isabel, nacida en el año 1502, y Magdalena, quien lamentablemente falleció en 1504, en el mismo año en que nació Felipe. Su padre se había casado en primeras nupcias con Yolanda de Lorena, pero de este matrimonio no nacieron hijos. Su nacimiento fue objeto de celebración en el margraviato, ya que poco antes su nacimiento se temía que el margraviato de Hesse pasara por una crisis sucesoria, debido a la falta de herederos varones, por lo que el nacimiento de Felipe calmó las aguas que se venían. Además de que su padre ya presentaba algunos problemas de salud debido a una sífilis que padecía, por lo que también la presión que había sobre él y sobre su esposa disminuyó. Su padre finalmente murió el 11 de julio del año 1509, cuando Felipe contaba con solo 5 años de edad, por lo que Felipe se convirtió en el nuevo margrave de Hesse ese mismo 11 de julio de ese mismo año, pero debido a su corta edad hubo una gran disputa sobre la regencia, desatándose así las disputas entre su madre Ana y los estados generales de Hesse, aunque quien finalmente se haría con la regencia del margraviato sería el tutor de Felipe, Luis, quien había sido cercano al padre de Felipe. Felipe sería después trasladado al castillo de Kassel, donde se decía que Felipe estaba recluido, por lo que su madre trató de ayudarlo y quejarse públicamente sobre la mala educación que está recibiendo su hijo. Tras esto la educación de Felipe mejoró, teniendo clases junto con otros niños nobles que habían en el Sacro Imperio Romano Germánico. Durante su educación Felipe fue bastante cercano con aquellos niños, con los cuales jugaba, además tuvo a su disposición una gran mayoría de materias. En 1514 su madre se hizo de control margraviato de Hesse, gracias al apoyo que recibió por parte de la nobleza y del pueblo, aunque nunca sería reconocido oficialmente como regente, y también lamentablemente las luchas por la autoridad continuaron. Para ponerles fin, Felipe fue declarado mayor de edad en 1519 y su asunción real del poder comenzó al año siguiente. El poder de los estados había sido quebrantado por su madre. Felipe, a pesar de tener algunos problemas, se desarrolló rápidamente como estadista y pronto comenzó a tomar medidas para aumentar su autoridad personal como gobernante, aunque también fue considerado como un hombre débil por otros gobernantes alemanes del Sacro Imperio Romano Germánico. De hecho, Felipe en los inicios de su gobierno en solitario tuvo que enfrentar una invasión, conflicto en el cual Felipe salió beneficiado al final, recibiendo una compensación por parte del emperador por los problemas surgidos.
Felipe se unió a la Liga de Suabia para así elevar su posición, aunque al inicio tuvo que enfrentar problemas para entrar, ya que no todos lo querían allí. Mientras todo estos sucesos sucedían, su madre se casó en segundas nupcias con Otto of Solms-Laubach en el año 1519. De este nuevo matrimonio Ana tendría 3 hijos más que serían medios hermanos de Felipe, siendo estos María, quien lamentablemente falleció en la infancia, Federico Magnus I, quien fue años después conde de Solms-Laubach, y finalmente a Ana, llegando tanto Federico Magnus como Ana a la edad adulta. El primer encuentro de Felipe de Hesse con Martín Lutero tuvo lugar en 1521, a la edad de 17 años, en la Dieta de Worms. Allí se sintió atraído por la personalidad de Martín Lutero, aunque al principio mostró poco interés por los elementos religiosos de la reunión, debido a que estaba más interesado en hacer alianzas con el Ducado de Sajonia y el electorado del Palatinado. Para su alianza con el Ducado de Sajonia, Felipe fue comprometido con la hija del duque, Cristina de Sajonia. Además que esto les daba cercanía, ya que la hermana de Felipe, Isabel, se había casado con el heredero de Sajonia. Cristina tenía buena ascendencia, ya que descendía de los duques de Sajonia y de la familia real de Polonia y Lituania. La boda de la pareja tuvo lugar el 11 de diciembre de 1523 en el Ducado de Sajonia. Felipe y Cristina eran jóvenes aún, aunque nunca formarían una relación de verdad, ya que Felipe y Cristina se mostraron infelices con el matrimonio. Felipe incluso dijo que no sentía ningún tipo de interés, en lo más mínimo, por su esposa. De hecho, Felipe decía que se le hacía imposible compartir. A pesar de haber comenzado su matrimonio con el pie izquierdo, Felipe decidió concentrarse en asuntos políticos y religiosos. Felipe abrazó el protestantismo en 1524 después de un encuentro personal con el teólogo Philipp Melanchthon. Luego ayudó a reprimir la guerra de los campesinos alemanes al derrotar a Thomas Müntzer en la batalla de Frankenhausen. Se le decía que Felipe era bastante cruel con sus nobles rebeldes y enemigos, pero casi no con los campesinos afectados por los conflictos, tratando de establecer Felipe una estabilidad entre ambos lados. Otra cosa por la que se le criticó a Felipe fue porque él disolvió los monasterios católicos en sus dominios y lo intercambió todo a favor del protestantismo, aunque también se dice que gran parte del dinero de los monasterios fue destinado a la educación, lo que causó gran interés entre los alemanes. En 1522 falleció el padrastro de Felipe, y el medio hermano de Felipe se convirtió en el nuevo conde. Lamentablemente en 1525 falleció su madre Ana, siendo ya en ese entonces viuda de su segundo marido. Felipe se negó a unirse a la alianza antiluterana de Jorge, duque de Sajonia, en 1525. Con su alianza con Juan, elector de Sajonia, concluida en Gotha el 27 de febrero de 1526, demostró que ya estaba tomando medidas para organizar una alianza protectora de todos los príncipes y poderes protestantes. Al mismo tiempo, unió motivos políticos a su política religiosa. Ya en la primavera de 1526, trató de impedir la elección del archiduque católico Fernando como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En la Dieta de Espira del mismo año, Felipe defendió abiertamente la causa protestante, haciendo posible que los predicadores protestantes propagaran sus puntos de vista mientras la Dieta estaba en sesión y, al igual que sus seguidores, haciendo caso omiso abiertamente de los usos eclesiásticos católicos romanos ordinarios. Aunque no había un movimiento popular fuerte a favor del protestantismo en Hesse, Felipe decidió organizar la iglesia allí según los principios protestantes. En esto fue ayudado no solo por su canciller, el humanista Johann Figg, y su capellán, Adam Krab, sino también por el exfranciscano François Lambert de Avignon, un enemigo acérrimo de la fe que había abandonado. Mientras que la política radical de Lambert,
encarnada en el orden eclesiástico de Hambeck, fue abandonada, al menos en parte, los monasterios y las fundaciones religiosas fueron disueltos y sus bienes fueron aplicados a fines caritativos y escolares. La Universidad de Marburgo fue fundada en el verano de 1527 para ser, como la Universidad de Wittenberg, una escuela para teólogos protestantes. El suegro de Felipe, Jorge, duque de Sajonia, el obispo de Würzburg, Conrad II von Tungen, y el arzobispo de Maguncia, Alberto III de Brandeburgo, participaron activamente en la agitación contra el crecimiento de la Reforma. Sus actividades, junto con otras circunstancias, incluidos los rumores de guerra, convencieron a Felipe de la existencia de una liga secreta entre los príncipes católicos romanos. Sus sospechas se confirmaron para su propia satisfacción por una falsificación que le proporcionó un aventurero que había sido empleado en misiones importantes por Jorge de Sajonia, un tal Otto von Pack. Después de reunirse con el elector Juan de Sajonia en Weimar el 9 de marzo de 1528, se acordó que los príncipes protestantes debían tomar la ofensiva para proteger sus territorios de la invasión y la captura. Tanto Martín Lutero como el canciller del electorado, Gregor Bruck, aunque convencidos de la existencia de la conspiración, desaconsejaron enérgicamente actuar a la ofensiva. Las autoridades imperiales de Espira prohibieron entonces toda perturbación de la paz y, tras largas negociaciones, Felipe consiguió extorsionar a las diócesis de Würzburg, Bamberg y Mainz para que le pagaran los gastos de armamento, obligándose también a este último obispado a reconocer la validez de la jurisdicción eclesiástica en el territorio de Hesse y Sajonia hasta que el Sacro Emperador Romano Germánico o un concilio cristiano decidieran lo contrario. Las condiciones políticas eran, sin embargo, muy desfavorables para Felipe, a quien fácilmente se podía acusar de perturbar la paz del imperio, y en la segunda dieta de Espira, en la primavera de 1529, fue ignorado públicamente por el emperador Carlos V. Algo entendible debido a la traición de Felipe. Sin embargo, tomó parte activa en la unificación de los representantes protestantes, así como en la preparación de la célebre protesta de Espira. Antes de abandonar la ciudad, logró formar, el 22 de abril de 1529, un entendimiento secreto entre Sajonia, Hesse, Nuremberg, Estrasburgo y Halle. Felipe estaba especialmente ansioso por evitar la división sobre el tema de la Eucaristía. A través de él, Ulrich Zwingli fue invitado a Alemania, y Felipe preparó así el camino para el célebre coloquio de Marburgo. Aunque la actitud de los teólogos de Wittenberg frustró sus intentos de lograr relaciones armoniosas, y aunque la situación se complicó aún más por la posición de Georg, Margret de Brandeburgo-Ansbach, que exigía una confesión uniforme y un orden eclesiástico uniforme, Felipe sostuvo que las diferencias entre los seguidores de Martín Bucer y los seguidores de Martín Lutero en sus teorías sacramentales admitían un desacuerdo honesto, y que la Sagrada Escritura no podía resolver las diferencias. Definitivamente, el resultado fue que Felipe fue sospechoso de una tendencia hacia el zwinglianismo. Su simpatía por los reformadores asociados con Zwinglio en Suiza y Bucero en Estrasburgo se intensificó por la ira del emperador al recibir de Felipe una declaración de principios protestantes compuesta por el exfranciscano Lambert, y el fracaso del Landgrave en asegurar cualquier acción común por parte de las potencias protestantes con respecto a la inminente guerra turca. Felipe abrazó con entusiasmo el plan de Zwinglio de una gran alianza protestante que se extendería desde el Adriático hasta Dinamarca para evitar que el Sacro Emperador Romano cruzara a Alemania. Esta asociación provocó cierta frialdad entre él y los seguidores de Lutero en la Dieta de Augsburgo en 1530, especialmente cuando propuso su política irénica a Melanchthon e instó a que todos los protestantes se mantuvieran unidos para exigir que un concilio general solo decidiera las diferencias religiosas. Se suponía que esto era indicativo del zwinglianismo, y Felipe pronto consideró necesario explicar su posición exacta sobre la cuestión de la Eucaristía, tras lo cual declaró que estaba completamente de acuerdo con los luteranos, pero desaprobaba la persecución de los suizos. La llegada del emperador puso fin a estas disputas por el momento.
Pero cuando Carlos V exigió que los representantes protestantes participaran en la procesión del Corpus Christi y que cesara la predicación protestante en la ciudad, Felipe se negó rotundamente a obedecer. Trató en vano de conseguir una modificación del 10º artículo de la Confesión de Augsburgo, pero cuando la posición de los alemanes superiores fue rechazada oficialmente, Felipe abandonó la dieta ordenando a sus representantes que defendieran valientemente la posición protestante y tuvieran siempre en cuenta los intereses generales, no los particulares. En esta época ofreció a Lutero un refugio en sus propios territorios y comenzó a cultivar estrechas relaciones con Martín Bucero, cuya comprensión de las cuestiones políticas creó un vínculo común de simpatía entre ellos. La interpretación evangélica del príncipe alemán de cuius regio, eius religio, o en español, cuyo reino, su religión, en la Dieta de Spira en 1526, dio al landgrave autoridad para reunir suficiente apoyo político para iniciar un esfuerzo bélico, o al menos un esfuerzo defensivo. Este esfuerzo resultó en la fundación de la Liga de Gotha, luego la Liga de Torgau y finalmente la Liga de Esmalcalda. El elector del Sacro Imperio Romano Germánico, Juan de Sajonia, el aliado más poderoso de Felipe, acordó oponerse a los términos del Edicto de Worms, que proscribía a Martín Lutero y exigía su castigo como hereje. La Liga de Esmalcalda asumió el papel de protectores de las tierras protestantes, cuyos miembros fueron reconocidos formalmente en el primer acuerdo de la Liga de Esmalcalda en el año 1531. En ese mismo 1531, Felipe logró el objetivo por el que había trabajado durante tanto tiempo al conseguir la adhesión de las potencias protestantes a la Liga de Esmalcalda, cuyo objetivo era proteger sus intereses religiosos y seculares contra la interferencia del emperador. El landgrave y su aliado, Juan, elector de Sajonia, se convirtieron en líderes reconocidos de esta unión de príncipes y ciudades alemanas. Felipe estaba completamente convencido de que la causa protestante dependía del debilitamiento del poder de los emperadores Habsburgo tanto en el país como en el extranjero. Antes de entrar en guerra, Felipe intentó alcanzar los objetivos de la política protestante por medios pacíficos. Propuso un compromiso sobre la confiscación de los bienes eclesiásticos, pero al mismo tiempo se preparó incansablemente para un posible recurso a la guerra y cultivó relaciones diplomáticas con todas las potencias que sabía que tenían intereses anti-Habsburgo. La situación se tornó pacífica cuando se llegaron a acuerdos con el emperador en Nuremberg el 25 de julio de 1532, pero esto no impidió que Felipe se preparara para una futura lucha. Felipe fue incansable en sus intentos de atraer nuevos aliados a la liga contra Carlos V y el archiduque Fernando I de Austria, que había sido investido con el ducado de Württemberg. La batalla de Laufen el 13 de mayo de 1534 le costó a Fernando su posesión recién adquirida y provocó que Felipe fuera reconocido como el héroe del día en la Alemania protestante. Su victoria fue vista como la victoria de la Liga de Esmalcalda. La guerra para capturar Württemberg le costó a Felipe más de $500,000 de florines, que resultó ser la más costosa de sus campañas anteriores. Después de consultar a una gran cantidad de posibles inversores en la guerra de Felipe, Felipe recaudó, de Conrad Jou en febrero de 1543, 10,000 florines. Del régimen cívico abril de 1534 otros 10,000 florines. Del régimen cívico, 24 de junio de 1534, 5,000 florines. Desde el Gran Hospital, la suma resultó no ser suficiente para contener a las hordas imperiales multiétnicas, respaldadas por los bancos genevíes, las reservas papales y los subsidios recaudados de los Países Bajos. En los años siguientes, esta coalición se convirtió en uno de los factores más importantes de la política europea, en gran parte gracias a la influencia de Felipe, que no perdió oportunidad de promover la causa protestante. Su alianza fue solicitada tanto por Francia como por Inglaterra, se extendió por un periodo de 10 años con la constitución de la Liga de Esmalcalda, el 23 de diciembre de 1535, y se agregaron nuevos miembros a la causa. En primer lugar,
Esta constitución no tendrá otro fin, forma o intención que el de proporcionar defensa y repulsión de ataques y mantenernos a nosotros mismos y a nuestros súbditos y personas relacionadas libres de violencia injusta. Con esto nos referimos a los casos en que, a causa de la causa cristiana, justa y correcta tal como se define en nuestro Tratado de Alianza Cristiana, seamos atacados, invadidos, conquistados o de cualquier otra manera perjudicados, pero solo por esta causa y no por otra. Por otra parte, la lucha entre las facciones protestantes perjudicó el avance de sus intereses mutuos. Los temores del emperador en cuanto al propósito político de la Liga se dejaron de lado por el momento, pero al mismo tiempo se rechazó un concilio que incluiría a representantes del Papa y se tomaron medidas para asegurar la permanencia de la causa protestante en el futuro. En 1538 y 1539 las relaciones entre católicos romanos y protestantes se tensaron casi hasta el punto de ruptura, y la guerra solo se evitó gracias a la tregua de Frankfurt. Sin embargo, los protestantes no supieron aprovechar sus oportunidades, en gran medida gracias a la extrema docilidad y flexibilidad de Felipe. En 1526 empezó a considerar la permisibilidad de la bigamia. Según Martín Lutero, vivió constantemente en un estado de adulterio y fornicación. Felipe escribió a Lutero para que le diera su opinión sobre el asunto, alegando como precedente la poligamia de los patriarcas, pero Lutero respondió que no bastaba que un cristiano tuviera en cuenta los actos de los patriarcas, sino que él, como los patriarcas, debía tener una sanción divina especial. Como en este caso faltaba claramente dicha sanción, Lutero desaconsejó el matrimonio bígamo, especialmente para los cristianos, a menos que hubiera una necesidad extrema, como, por ejemplo, si la esposa era leprosa o anormal en otros aspectos. A pesar de este desánimo, Felipe no abandonó ni su proyecto de conseguir un matrimonio bígamo ni su vida de sensualidad, que le impidió durante años recibir la comunión. Felipe se sintió afectado por la opinión de Melanchthon en relación con el caso del rey Enrique VIII de Inglaterra, en el que el reformador había propuesto que la dificultad del rey podría resolverse tomando una segunda esposa mejor que divorciándose de la primera. En toda Europa era conocida la historia de Enrique VIII, quien se divorció de su primera esposa, Catalina de Aragón, para casarse con su amante Ana Bolena, por lo que tal vez se llegó a creer que Felipe haría lo mismo que Enrique VIII. Para reforzar su posición estaban las propias declaraciones de Lutero en sus sermones sobre el libro del Génesis, así como precedentes históricos que demostraban a su satisfacción que era imposible que algo fuera anticristiano sin que Dios hubiera castigado en el caso de los patriarcas, que en el Nuevo Testamento fueron presentados como modelos de fe. Fue durante una enfermedad debida a sus excesos que la idea de tomar una segunda esposa se convirtió en un propósito fijo según dicen algunos. Felipe le pareció que era el único bálsamo para su conciencia atribulada y la única esperanza de mejora moral que le quedaba. En consecuencia, propuso casarse con la hija de una de las damas de compañía de su hermana, Margaret von der Saale. Si bien el landgrave no tenía ningún escrúpulo en este asunto, Margareti no estaba dispuesta a dar el paso a menos que tuvieran la aprobación de los teólogos y el consentimiento del elector de Sajonia, Juan Federico I, y del duque Mauricio de Sajonia. Felipe obtuvo fácilmente el consentimiento de su primera esposa para el matrimonio. Bucero, que estaba fuertemente influenciado por argumentos políticos, se dejó convencer por la amenaza del landgrave de aliarse con el emperador si no obtenía el consentimiento de los teólogos para el matrimonio, y los teólogos de Wittenberg se dejaron convencer con el argumento de la necesidad ética del príncipe. De esta manera, Lutero y Melanchthon obtuvieron el consejo secreto de un confesor, el 10 de diciembre de 1539, sin que ninguno de los dos supiera que la esposa bígama ya había sido elegida. Bucer y Melanchthon fueron convocados, sin ninguna razón, a Rottenburg an der Fulde, donde el 4 de marzo de 1540 Felipe y Margarithe se unieron.
El momento era particularmente desfavorable para cualquier escándalo que afectara a los protestantes, ya que el emperador, que había rechazado el respiro de Frankfurt, estaba a punto de invadir Alemania. Sin embargo, unas semanas más tarde, todo el asunto fue revelado por la hermana de Felipe, Isabel, y el escándalo provocó una reacción dolorosa en toda Alemania. Algunos de los aliados de Felipe se negaron a servir bajo su mando, y Lutero, bajo el argumento de que se trataba de un consejo dado en el confesionario, se negó a reconocer su parte en el matrimonio. Este acontecimiento había afectado a toda la situación política de Alemania. Mientras la cuestión matrimonial ocupaba su atención, Felipe estaba ocupado en la elaboración de planes de largo alcance para implementar la nueva religión y unir a todos los oponentes de la Casa de Habsburgo, aunque al mismo tiempo no perdía las esperanzas de llegar a un compromiso religioso por medios diplomáticos. Estaba amargado por las críticas dirigidas contra él y temía que la ley que él mismo había promulgado contra el adulterio pudiera aplicarse a su propio caso. En este estado de ánimo, ahora estaba decidido a hacer las paces con el emperador en términos que no implicaran abandonar la causa protestante. Ofreció observar neutralidad en cuanto a la adquisición imperial del ducado de Cleveris y evitar una alianza con Francia, a condición de que el emperador lo perdonara por toda su oposición y violación de las leyes imperiales, aunque sin mencionar directamente su bigamia. Los avances de Felipe, aunque se negó a hacer nada que perjudicara la causa protestante, fueron bien recibidos por el emperador. Siguiendo el consejo de Buse, el Landgrave procedió a tomar medidas activas con la esperanza de establecer la paz religiosa entre los católicos romanos y los protestantes. Seguro del favor imperial, aceptó presentarse en la Dieta de Ratisbona en 1541, y su presencia allí contribuyó a la dirección que tomaron los asuntos en el coloquio religioso de Ratisbona, en el que Melanchthon, Buse y Johann Pistorius el Viejo representaron el lado protestante. Felipe tuvo éxito en obtener el permiso del emperador para establecer una universidad en Marburgo y, a cambio de la concesión de una amnistía, aceptó apoyar a Carlos contra todos sus enemigos, excepto el protestantismo y la Liga de Esmalcalda, no hacer alianzas con Francia, Inglaterra o el duque de Cleveris, y evitar la admisión de estas potencias en la Liga de Esmalcalda. Por su parte, el emperador accedió a no atacarlo en caso de que se desatara una guerra común contra todos los protestantes. Estos acuerdos para conseguir condiciones especiales llevaron al colapso de la posición de Felipe como líder del partido protestante. Se había convertido en objeto de sospecha y, aunque la liga siguió en vigor y ganó algunos nuevos adeptos en los años siguientes, su poder real se había disipado. Pero aunque solo Alberto VII, duque de Mecklemburgo, y Enrique V, duque de Brunswick-Lüneburg, de los príncipes seculares, seguían siendo fieles a la causa católica romana, y aunque en ese momento la acción unida podría haber dado fácilmente como resultado el triunfo del protestantismo, no hubo unión de propósitos. El duque Mauricio de Sajonia y Joaquín I de Brandeburgo no se unieron a la Liga de Esmalcalda. Cleveris fue invadida con éxito por tropas imperiales y el protestantismo fue rigurosamente reprimido en Metz. En 1543, las disensiones internas de la Liga Protestante obligaron a Felipe a dimitir de su liderazgo y a pensar seriamente en disolverla. Confió plenamente en la buena fe del emperador y aceptó ayudarlo contra los franceses y los turcos. En la Dieta de Espira de 1544, defendió con elocuencia la política del emperador. El obispo de Augsburgo declaró que debía dejarse inspirar por el Espíritu Santo, y el emperador Carlos V tenía ahora la intención de nombrarlo comandante en jefe en la siguiente guerra contra los turcos. El 29 de marzo de 1545, Felipe leyó el panfleto que contenía esta silografía y escribió en una carta a Juan Federico I, elector de Sajonia, al día siguiente, que le había gustado mucho. De una serie de silografías a las que normalmente se hace referencia como Papstpotbilder o Papstpotbilder en alemán o representaciones del papado en inglés, de Lucas Cranach, encargadas por Martín Lutero. Campesinos alemanes responden a una bula papal del Papa Pablo III. El epígrafe dice: «No nos asustes, Papa,
con tu prohibición, y no seas un hombre tan furioso. De lo contrario, nos daremos la vuelta y te mostraremos el trasero. Sin embargo, la situación cambió de repente y Felipe se vio obligado a oponerse al emperador, debido al Tratado de Crepy de 1544, que le abrió los ojos al peligro que amenazaba al protestantismo. Impidió que el duque católico romano Enrique V de Brunswick-Luneburg tomara posesión por la fuerza de sus dominios y planeó sin éxito una nueva alianza con los príncipes alemanes contra Austria, comprometiendo a sus miembros a impedir la aceptación de los decretos del proyectado Concilio de Trento. Cuando esto fracasó, trató de asegurar la neutralidad de Baviera en una posible guerra contra los protestantes y propuso una nueva alianza protestante para reemplazar a la Liga de Esmalcalda. Pero todo esto, al igual que su proyectada coalición con los suizos, no tuvo éxito debido a los celos que prevalecían entre el duque Mauricio de Sajonia y el elector Juan Federico I de Sajonia. Temeroso del éxito de estos planes, el emperador invitó a Felipe a una entrevista en Espira. Felipe habló claramente en sus críticas a la política del emperador, y pronto se hizo evidente que no se podía preservar la paz. 4 meses después y más específico el 20 de julio de 1546 se declaró la proscripción imperial contra Juan Federico y Felipe como rebeldes perjuros y traidores. El resultado fue la Guerra de Esmalcalda, cuyo resultado fue desfavorable para los intereses protestantes. La derrota en la batalla de Mühlberg en 1547 y la captura del elector Juan Federico marcaron la caída de la Liga de Esmalcalda. Felipe, que llevaba tiempo negociando con el emperador, se mostró desesperado y aceptó someterse a su merced, con la condición de que no se le perjudicaran sus derechos territoriales y de que él mismo no fuera encarcelado. Sin embargo, estas condiciones no se respetaron y el 23 de junio de 1547 los dos líderes de la Liga de Esmalcalda fueron llevados al sur de Alemania y mantenidos prisioneros. El encarcelamiento de Felipe puso a los protestantes de Hesse en grandes dificultades. Antes, el culto público había sido organizado cuidadosamente por Felipe y Bucero, y se habían establecido sínodos, presbiterios y un sistema de disciplina. Ahora, el culto público no mostraba uniformidad, no se aplicaba la disciplina y existían muchos sectarios en competencia. Finalmente, se introdujo el interín de Augsburgo, que sancionaba las prácticas y los términos católicos. Felipe escribió desde la prisión para promover la aceptación del interín de Augsburgo, especialmente porque su libertad dependía de ello. Mientras se asegurara la predicación sin restricciones del Evangelio y el principio protestante de la justificación por la fe, otros asuntos le parecían de importancia secundaria. Leía literatura católica romana controvertida, asistía a misa y le impresionaba mucho su estudio de los padres de la Iglesia. Sin embargo, el clero de Hesse se opuso audazmente a la introducción del interín y el gobierno de Kassel se negó a obedecer las órdenes del Landgrave. Mientras tanto, su encarcelamiento se hizo aún más amargo por la información que recibió sobre las condiciones en Hesse, y el rigor de su confinamiento aumentó después de que hubiera hecho un intento fallido de escapar. No fue hasta 1552 que la paz de Passau le dio su libertad largamente deseada y que pudo, el 12 de septiembre de 1552, regresar a su capital, Kassel. Aunque Felipe se dedicaba ahora a restablecer el orden en sus territorios, habían surgido nuevos líderes, como Mauricio de Sajonia y Cristóbal de Württemberg. Felipe ya no deseaba asumir el liderazgo del partido protestante. Todas sus energías se dirigieron ahora a encontrar una base de acuerdo entre protestantes y católicos romanos. Bajo su dirección, sus teólogos ocuparon un lugar destacado en las diversas conferencias en las que representantes de católicos romanos y protestantes se reunían para intentar encontrar una base de trabajo para la reunificación. Felipe también se sintió muy perturbado por los conflictos internos que surgieron después de la muerte de Lutero entre sus seguidores y los discípulos de Melanchthon. Nunca se cansó de insistir en la necesidad de una tolerancia mutua entre calvinistas y luteranos, y hasta el final abrigó la esperanza de una gran federación protestante, de modo que, con este fin en mente,
cultivó relaciones amistosas con los protestantes franceses y con la reina Isabel I de Inglaterra. Se dio ayuda financiera a los hugonotes franceses, y las tropas de Hesse lucharon junto a ellos en las guerras civiles religiosas francesas. Esta política contribuyó a la Declaración de Tolerancia en Amboise en marzo de 1563. Dio forma permanente a la Iglesia de Hesse mediante la Gran Agenda de 1566, y en su testamento, fechado en 1562, instó a sus hijos a mantener la Confesión de Augsburgo y la Concordia de Wittenberg, y al mismo tiempo a trabajar en favor de una reunificación de católicos romanos y protestantes si la oportunidad y las circunstancias lo permitían. Felipe a través de sus 2 matrimonios tuvo múltiples hijos, siendo su primera hija Inés, quien nació en el año 1527. Después nació Ana en 1529. Después nació Guillermo IV de Hesse-Kassel en 1532. Después nació Luis Felipe. Lamentablemente falleció durante la infancia. Después nació Bárbara en 1536. Después nació Luis IV de Hesse-Marburgo en 1537. Después nació Isabel en 1539. Después nació Felipe II de Hesse-Rheinfels en 1541. Después nació Cristina en 1543. Y finalmente en 1547 nació Jorge I de Hesse-Darmstadt. De este primer matrimonio descienden la gran mayoría de monarcas europeos. Mientras tanto de su matrimonio morganático con Margarete von der Saale nacieron varios hijos. Primero nació Felipe en 1541, después nació Germán, Cristóbal Ernesto, Margarita, Alberto, Felipe Conrado, Mauricio, Ernesto, Ana, siendo esta última el último vástago de Felipe, aunque lamentablemente fallecería durante la infancia. Aunque los hijos de este matrimonio morganático no tuvieron descendencia y solamente una de sus hijas tuvo descendencia. Felipe murió el 31 de marzo de 1567 debido a problemas de salud, a los 62 años de edad. Felipe falleció en el landgraviato de Hesse. Felipe después sería enterrado junto a su primera esposa Cristina de Sajonia, y fue enterrado en la iglesia de San Martín, en Kassel, en Alemania. A la muerte de Felipe, el landgraviato de Hesse se dividió entre sus 4 hijos, creándose así Hesse-Kassel, Hesse-Marburgo, Hesse-Rheinfels y Hesse-Darmstadt. Hesse-Kassel fue la herencia del hijo mayor de Felipe, siendo este hijo reconocido como Guillermo IV de Hesse-Kassel. El landgraviato se expandió en 1604, cuando Hesse-Marburgo fue dividido entre Hesse-Kassel y Hesse-Darmstadt. Felipe fue un margrave muy distinto a todos los demás príncipes alemanes, aunque también muy polémico. A partir de él la casa Hesse se dividió en varias ramas, siendo probablemente la más conocida la de los Hesse-Darmstadt, y sus descendientes se mezclaría entre las demás casas europeas. Felipe también fue un hombre astuto e inteligente, y fue una de las figuras más destacadas del protestantismo en Europa y sobre todo en Alemania, a pesar de su vida sentimental bastante agitada en la cual casi opacó el resto de su vida. Y bueno, espero que les habrá gustado este video, nos vemos en un próximo video y adiós.